Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Esas civilizaciones que han crecido y hoy existen en todo el mundo y que tienen una visión desde el mundo musulmán de la vida, de la muerte, de la sociedad, no se pueden identificar con estos grupos violentos. Auspicia este programa Todos los libros en la cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En la cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Este encuentro de todas las semanas en el que reflexionamos sobre distintos temas desde la perspectiva que nos da nuestra fe, nuestra visión de la vida desde nuestro compromiso cristiano, pero en donde charlamos de todo tipo de temas. Estoy, como siempre, con Isa Pisano y manejando los botones está Quique Dimasi. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, ¿cómo están todos? Los oyentes. Esperemos que todos bien. Esperemos que todos bien. Hemos tenido unos días muy movidos desde el punto de vista internacional. Lo que ha ocurrido en Francia con los atentados nos ha impactado profundamente y creo que es motivo como para que reflexionemos un poquito en nuestro programa que se llama Soplar sobre la herida. Las heridas estas grandes son un motivo de reflexión. La verdad es que es difícil hablar de la cuestión porque el tema tiene tantas aristas y se puede enfocar de tantas maneras. Uno puede quedarse en la primera lectura más obvia, que es que un grupo de gente es capaz de ametrallar a otros que están tomando un café en un bar o que están y ver toda la monstruosidad que eso tiene, pero sin quitarle nada a toda esa barbarie y a toda esa locura. Creo que hay que pensar un poquito porque no se llega a esa circunstancia por casualidad ni porque solamente hay 4 locos sueltos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se enfrentan este tipo de situaciones que por otra parte se van repitiendo desde las que hemos vivido nosotros acá en Argentina con las bombas en la embajada de Israel y en la AMIA, hasta las Torres Gemelas, los atentados en España cuando volaron los trenes esos y en Francia ya hace un tiempo también con el periodista, con lo de las caricaturas de Mahoma. Van apareciendo una cantidad de hechos que nada nos hace pensar que se van a acabar. Más bien todo parece que esto va a formar parte del paisaje por una buena cantidad de tiempo, desgraciadamente. Nosotros, claro, el impacto es afectivo, sentimental si querés. Desde ese lugar uno recibe la noticia. Obviamente los medios se ocupan de mandar fotos que te sensibilicen más, o ponemos todos somos Francia, o todas las cosas que uno hace así como inmediatas. Pero da mucho trabajo pensar que no se pueda dialogar, que sea la violencia lo primero. ¿O habrán habido instancias de diálogo en algún momento y nunca funcionaron? No entiendo eso, que siempre sea la violencia la respuesta a un hecho determinado. Y por otro lado, hay cosas contradictorias. Unas palabras del presidente Obama
lamentando lo de Francia, y después sentado en una mesa con Putin tratando de organizar represalias por este tema. Entonces me fui a buscar la palabra represalia. Ujú. Uno ha vivido el tema, o uno conoce la palabra represalia porque, ay, mira, y sobre todo, no sé por qué se me vino la imagen de las mafias. Entonces, Al Capone mataba a no sé quién, pero después venía la represalia y mataban a otro. Era una cosa, siempre violencia. Ojo por ojo y diente por diente. Sí, y por otro lado, en la definición de represalia, hay una categoría para lo que es personal. Ujú. Vos me haces algo a mí, yo te hago algo peor como represalia. Eso es como venganza, según una traducción. Ujú. Y en el caso de los estados, no es tan así. No se habla de venganza. La palabra venganza ya te ubica en un lugar determinado. Acá se habla, un estado responde a otro o a alguien por una ofensa recibida. Responde. Ujú. Es decir, me haces esto, es lógico que yo responda de la misma manera. Ujú. O dice, medida de rigor que adopta un estado contra otro. Ujú. Ahora, cuando se habla de uno a uno, de las personas y personas, es venganza. Tiene una connotación diferente. Claro. Pero la muerte es la muerte, en este caso. Sí, además hay que tener en cuenta que las represalias de Occidente, para ponerle un nombre, son de alguna manera las que han generado todas estas reacciones y también represalias del terrorismo islámico. Porque esto además tiene un condimento importante que es lo religioso, y habría que separar un poco algunos tantos. Sí. La gente que hace estas cosas, como lo dijo el Papa, es una blasfemia Usar el nombre de Dios. usar el nombre de Dios para estas cosas. La gente que hace estas cosas y lo hace en nombre de Alá y en nombre de Dios, en última instancia, está profundamente enferma y confundida sobre lo que es Dios y lo que es la religión. Esas civilizaciones que han crecido y hoy existen en todo el mundo y que tienen una visión desde el mundo musulmán de la vida, de la muerte, de la sociedad, no se pueden identificar con estos grupos violentos. Estos grupos violentos son grupos de fanáticos que también han existido escudándose, y en algunos casos todavía existen, escudándose en la visión cristiana de la vida. De alguna manera, muchos en el mundo musulmán están viviendo lo mismo que vivieron muchos cristianos en la época de las cruzadas, en donde en nombre de Cristo se iban hasta Tierra Santa a matar gente. El Papa fue muy duro la vez pasada cuando quemaron un piloto de avión en una jaula, que fue una imagen terrible, que prendieron fuego a un piloto en Libia, creo que fue, y el Papa fue muy duro y dijo, nosotros también hemos hecho eso. Nosotros los cristianos hemos quemado gente que no pensaba como nosotros.
Soplar sobre la herida. Gracias a Dios, hoy en día la fe cristiana está en otro estadio y no tiene esa visión tan pobre y tan enferma de lo que es la religión. Pero hay muchos entre los musulmanes que sí están viviendo esa etapa, sí, que es bueno que digamos, como dijo el Papa, que nosotros los cristianos, la hemos vivido en alguna época de nuestra historia. Entonces, hay que separar, por un lado, estos grupos enfermos, no me sale otra palabra, porque realmente hay que estar muy mal de la cabeza y del corazón para hacer estas barbaridades, y ser mala gente además, porque no es, cuando uno le pone nada más que el condimento de enfermo, de alguna manera lo disculpa. No, acá es bien somos pensado. Todos grandes y se tienen que hacer cargo de lo que hacen. Es una barbaridad. Pero una barbaridad toda recubierta y autoengañándose desde lo religioso y engañando a los demás desde lo religioso. Entonces, lo primero es separar muy bien los tantos. Una cosa es la fe cristiana, otra cosa son determinados locos que en nombre de Cristo pueden hacer barbaridades, y otra cosa es la fe musulmana y determinados locos que hablan en nombre de Alá, pero que hacen estas cosas. Pero después está la parte política, que es cómo se manejan estas situaciones, que en última instancia son el fruto de siglos, de mucho tiempo de enfrentamientos. Creo que sí, en este último tiempo, con la invasión a Irak, Estados Unidos abrió la caja de Pandora y desató la barbaridad que estamos viviendo ahora. Pero las cosas vienen de mucho más lejos, de mucho más lejos. Estos pueblos viven peleando desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa permanente, y de antes, permanente. Pero el odio contra Occidente y el odio contra nuestra manera de vivir tiene algo que hay que escuchar y que hay que atender. A mí, siempre que alguien nos odia tanto y es capaz de hacer tantas barbaridades, y yo digo, está loco, me estoy solucionando un problema de manera demasiado fácil. Estás tirando la pelota afuera. Estoy tirando la pelota afuera. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo para que esa persona me odie así? Aunque la conclusión sea que no tiene ningún derecho a odiarme, yo me tengo que preguntar por qué me odia tanto. Y esto lo ha dicho también el Papa, cómo Occidente maneja, por ejemplo, el tema de su riqueza impresionante, sin importarle un rábano la pobreza que lo rodea, aprovechándose de la pobreza de los demás, y además, explotando a los demás. Además hay países que han explotado a sus colonias, claro, y son lo que son gracias a ellas, ¿no? Y claro, la riqueza, es decir, vos vas al museo, a museos maravillosos en Europa y te encontrás con cosas que las robaron de Egipto y de todos lados. Es decir, todas esas cosas vienen de lejos, y hay toda una actitud europea de conquistar América primero, África, y también de aprovecharse del petróleo y la riqueza de Oriente, que ha generado un odio y una cosa que no es justificación, pero hay que entenderlo y hay que aprender de eso, ¿no? Pensaba que cuando se pone esta violencia, se le pone un justificativo, es por motivos religiosos. Por ejemplo, en los cristianos o en los musulmanes violentos, es como justificar, como no hacerse cargo de que el odio personal que uno puede sentir. Si yo tengo un justificativo, lo hago porque creo en tal cosa, y entonces eso como que me impulsa a luchar y estoy poniendo excusas a algo que a lo mejor es propio, y se juntan varios odios y mucha gente odiando, y entonces encuentro justificativo, pero hay algo interno que me hace actuar de esa manera. Uh-huh. No todos, digamos, y es bueno lo que decís en cuanto a que discriminemos
muy, muy claramente quiénes son unos, quiénes son otros. Porque si no, esto de meter todo en una misma bolsa, diría que hasta es peligroso. Por la discriminación, justamente. Claro. Yo creo que por ahí este tema también nos puede servir para aterrizarlo en nuestras realidades más cotidianas, nacionales, familiares, y nos permite ver con un lente de aumento que siempre muestra las cosas más monstruosas, lo que ocurre cuando nos instalamos en la bronca y en la incapacidad de dialogar y en la incapacidad de entender al otro. Y lo que pasa cuando una persona se siente permanentemente agredida por otro. Esto puede servir para los casos de bullying en las escuelas, como para problemas familiares, violencias domésticas, y también nos tiene que servir para entender determinados procesos políticos y determinadas cosas que hemos vivido como país y que estamos viviendo como país. Tampoco podemos prescindir de que estamos a punto de elegir un nuevo presidente de la República y que estamos viviendo una etapa institucional muy, muy importante. Todo lo que sea instalarnos en posturas irreductibles, descalificadoras del otro, tarde o temprano se paga. Y tarde o temprano va generando dolores, broncas y actitudes que no construyen absolutamente nada. Afortunadamente, entre nosotros no se trata de violencias tan monstruosas como las que vemos por televisión, sí, y que nos muestran de otros lugares. Pero sí es importante decir que la raíz es la misma. La raíz está en el corazón del hombre y en la capacidad que tiene el ser humano de dejar de ver al otro como ser humano. Yo cuando me asaltaron la vez pasada y tenía a un tipo dentro de mi casa y me insultaba permanentemente, yo pensaba qué necesidad que tiene él de insultarme para no verme como persona. Es decir, el que ejerce violencias sobre vos necesita que vos no seas una persona. Es una cosa. Y cuando vos ejercés violencia sobre alguien, decís, es un negro, es un esto, o es hay un montón de palabras para decir. Pero no es fulanito de tal, y no lo podés mirar a la cara. ¿Por qué? Porque necesitas que no sea una persona cuando vos agredís a alguien. Entonces, si dejamos entrar en nuestro vínculo ese bichito que hace que no veamos a los demás como personas a las cuales tenemos que respetar, que valorar, que son iguales a nosotros, entonces la raíz es la misma. La raíz es la misma. Tenemos por delante un esfuerzo enorme nosotros y las generaciones que nos sigan, porque realmente construir un mundo en donde se viva en paz en los próximos tiempos va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. Pero bueno, hay que apostar a eso y hay que poner todas las energías del mundo en eso, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a matar a todos? Una de las cosas más impresionantes que están ocurriendo es que todas estas grandes potencias están llenas de armas como para borrar el mundo y se enfrentan con gente que no les importa que la maten, que se suicidan para matarte.
Soplar sobre la herida. Lo mismo que por ahí te pasa también, como vos dijiste con claridad, es a nivel familiar. Lo que no se resuelve, vuelve. Y el odio, desafortunadamente, tiene una fuerza. Y una fuerza de convencimiento que desafortunadamente a veces es más fuerte que el amor. Soplar sobre la herida. Por otro lado, parece como, esto no tiene nada infantil, pero lo digo simplemente para... En unos años esto no se va a recordar. Y uno sabe, lo ha comprobado, que nunca se olvida. Y que lo que haga una generación, en la próxima o en la otra, va a volver. Por esto de las represalias y porque alguien en algún momento va a decir, no, en esta época fueron injustos, nos discriminaron, fueron indiferentes, nos moríamos y nadie nos daba bolilla. Hay una cantidad de cosas. Lo mismo que por ahí te pasa también, como vos dijiste con claridad, es a nivel familiar. Lo que no se resuelve, vuelve. Y el odio, desafortunadamente, tiene una fuerza. Y una fuerza de convencimiento que desafortunadamente a veces es más fuerte que el amor. Y sí. Porque vuelve como justificando. Como que alguien tiene que limpiar aquello. Por eso es que es tan importante preguntarnos qué es lo que cultivamos en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Todos tenemos motivos para tener bronca por determinadas cosas. Sí. Si yo me dedico a cultivar esa plantita para que crezca, cada vez tengo más bronca y cada vez y se va apropiando de toda mi vida. Y se apropia de mi vida, que eso es sobre todo. Claro, y también tengo motivos para perdonar y tengo motivos para querer y tengo motivos para vivir. Si yo alimento todos los motivos que tengo para vivir y para ser feliz y para ser libre, sé que lo otro pasa, sé que me pasó, sé que puede volver a pasar, pero no vivo en función de eso, sino que vivo en función de lo otro, apostando a la vida y al sentido que tiene la vida y moviéndome por el amor y no por la bronca. Esta es la actitud de fondo. En última instancia, nuestra fe cristiana lo que nos enseña es eso, el ser, porque Jesús nos enseña lo que nos enseña y sabemos que tenemos un Dios que es Padre como es y porque Jesús ha venido a mostrarnos lo que es la misericordia y la preocupación por los demás, sabemos que en la medida que cultivamos todo lo mejor que hay en nosotros, entonces somos felices y tenemos algo para darle al mundo. Pero hay gente que no lo ve, que no puede, que no quiere y que se dedica a cultivar lo peor. Y lo curioso es que la gente que se dedica a cultivar lo peor es la gente que saca lo peor de vos. Sí. Es decir, cuando vos te encontrás con alguien que tiene mucha bronca y que entonces uno le cuesta no entrar en el juego de la bronca y en la reacción violenta. Sí. Y bueno, y esto puesto en las naciones pasa lo mismo. Si alguien es capaz de hacer la barbaridad que hicieron en París y sacan de los franceses lo peor que los franceses tengan, que es el odio, el resentimiento y las ganas de arrasar a las ciudades como las están arrasando. Lo que sí hay que decir es que nosotros de lo de París nos enteramos con pelos y señales, vimos las fotos, vimos la gente, las flores, las velitas, todo. De lo que pasó 3 días después en las ciudades que los aviones franceses arrasaron, no nos enteramos de nada. Era como lógico. De alguna manera... Claro, pero... ¿Cómo no va a ser? Ahí debe haber habido tanto o más dolor que en París.
Y esas bombas que tiran, no creo que se las además tiren estamos en la cabeza de los extremistas. culpables, claro. Ahí han muerto inocentes, han muerto gente, han muerto chicos, han muerto viejos, y deben estar muriendo todavía en este momento. Pero, y esto es otro de los temas que va junto con todo esto, el periodismo que nos llega a nosotros, todo eso es un recuadro en un costadito. Y lo que pasó en Francia ocupa todas las páginas enteras. Es todo lo que pasó en Francia y abajo hubo un bombardeo de represalia. Pero lo que pasó realmente en ese bombardeo de represalia no nos enteramos nada. ¿Qué pasa con el Evangelio y con Jesús diciendo de poner la otra mejilla, no? Es como un absurdo, es como que ni pensarlo, que no, así no debe ser. Es como para analizar eso de poner la otra mejilla, o qué significa poner la otra mejilla, ¿no? Yo me estaba acordando del texto de Francisco, Señoras de mí, un instrumento de tu paz. La vez pasada vi un video muy interesante que hablaba de la bienaventuranza de los que hacen la paz. Bienaventurados los que hacen la paz. Y el cura decía que hacer la paz es hacer algo. No es quedarse quieto. Es trabajar y trabajar mucho para que haya paz. Trabajar para que haya paz es un esfuerzo mucho más grande que trabajar para que haya guerra. Uno tiene que preguntarse a sí mismo dónde se quiere parar. Con respecto a lo que pase en los conflictos armados en esta tercera guerra mundial que estamos viviendo por fascículos, o con respecto a nuestro país, nuestras familias, nuestra situación. ¿Dónde quiero estar parado? ¿En el lugar del que no comprende, del que no está dispuesto a darse a torcer, del que no quiere dialogar, del que no esto, no? ¿O con otra actitud, con otro corazón, haciendo paz, construyendo, renunciando a cosas, buscando los caminos, etcétera, etcétera? Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Mi alimento con una quimera, que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, vino el terrible arcángel de la muerte, velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos
que se va. Soplar sobre la herida. En medio de todas estas cosas, el ser humano sigue creando, sigue haciendo muchas cosas muy lindas. Y una de las cosas lindas que tenemos los seres humanos es que somos capaces de escribir, y de escribir poesía. Y vos tenés una poesía muy linda para compartir de alguien. Sí, ¿De quién que es? el autor es Nizar Qabbani, nació en Damasco en 1923 y murió en el 98. Es decir que algunos conflictos vivió, fue además diplomático este autor, pero bueno, buscando algo diferente, que no fuera solo la información del tema así tan crudo, digamos, me encontré con este poema. Hay varios de él que son muy lindos, y este me pareció lindo, muy lindo y muy poético, poniéndole justamente poesía a lo que es duro y a lo que es doloroso, ¿no? Y dice Nizar Qabbani. El poema se llama Jerusalén. Jerusalén, ciudad luminosa de profetas, el sendero más corto entre el cielo y la tierra. Jerusalén, tú la de millares de minaretes, te has convertido en una niña pequeña, con dedos quemados. Ciudad de la Virgen, tus ojos están tristes. Oasis sombrío donde pasaron los profetas. Las piedras de tus calles se entristecen. Las torres de las mezquitas están abatidas. Ciudad de negro por el golpe de la guadaña. ¿Quién tañerá las campanas en el santo sepulcro las mañanas de domingo? ¿Quién llevará juguetes a los niños en Navidad? Ciudad de penas, una enorme lágrima tiembla en tu párpado. ¿Quién salvará la Biblia? ¿Quién salvará el Corán? ¿Quién salvará a Cristo? ¿Quién salvará al hombre? Jerusalén, amada ciudad mía, mañana florecerán tus limoneros, tus verdes tallos y ramas se alzarán dichosos, y tus ojos reirán. Palomas migratorias retornarán a tus santos techos, y los niños volverán a jugar. Padres e hijos se reunirán en tus brillantes calles. Ciudad mía, ciudad de olivos y paz. Un poema escrito por Nizar Qabbani, nacido en Damasco. Cuando te escuchaba y me acordaba de todo lo que estábamos hablando, me acordaba de la escena esa de Jesús llorando sobre Jerusalén que nos trae los evangelios. Sí. Y nos dice que Jesús llora mirando la ciudad y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, es decir, a aquellos que llevan la paz, aquellos que construyen la paz, y anuncia que va a ser destruida. De hecho, Jerusalén poco después es destruida. A mí me fascina cómo nuestra fe cristiana, porque así es Jesús, combina una extraordinaria esperanza con un realismo y una aceptación de lo que es la tragedia humana. No es la esperanza cristiana la esperanza del que dice: bueno, ya va a pasar, ya todo va a andar bien. Es mucho más profundo, es mucho más lindo. Con plena conciencia de lo que es la tragedia en la que vivimos, Jesús nos invita a tener
siempre esperanza y siempre confianza, en última instancia apoyándonos en Él, porque Él es nuestra paz, como dice también la Sagrada Escritura. Así que creo que de todas estas cosas tan dolorosas también nos podemos quedar con la capacidad del poeta de transformarla en una reflexión que lleva vida, y con el Evangelio y con todos los que están haciendo la paz, ¿no? Bienaventurados los que hacen la paz en medio de todo esto. Me gustaría, lo voy a repetir, lo deben haber leído todos en los diarios, escuchado, pero lo que dice el Papa con respecto a esto, ¿no? Él, por un lado, dice: tanta barbarie nos deja consternados. ¿Cómo puede el corazón del hombre idear y realizar hechos tan horribles? Y después dice: la oración y la acción contra la violencia es un germen de esperanza, única posible y garantía contra el odio. Y eso es esperanzador también. Ahora, ¿cómo es esto? Hay hacedores de esperanza que lo dicen, pero hacerse carne de la esperanza y de pensar, bueno, esto puede cambiar, pongamos el granito de arena, empecemos por casa, porque también he leído en alguna gente que yo conozco, que por ahí, y la paz, y trabajemos por la paz y demás, y de golpe, con una cierta incapacidad de diálogo, o de ponerse en el lugar del otro, y sin embargo, proclaman, pero si eso no se hace carne, es lo mismo que decir nada.
Soplar sobre la herida. Sí, me parece bueno tener todo esto presente en este tiempo que estamos viviendo como país de cara a unas elecciones que son muy importantes. Estamos a punto de vivir cambios democráticos de una dimensión enorme. Todo eso también hay que saber vivirlo como hacedores de paz. Alguien va a ganar y alguien va a perder. Tanto quien gane como quien pierda va a poder ser o no constructor de paz, hacedor de paz. Y creo que desde los medios de comunicación y desde el granito de arena que podemos aportar nosotros, todas estas cosas que pasan en el mundo tendrían que servirnos para darnos cuenta hasta dónde puede llegar el no respeto o la descalificación del otro, el no proponerse como primer y necesario objetivo la convivencia en paz y la convivencia como lo que la Iglesia llama la amistad social. No se trata solamente de lograr un equilibrio justo, hay algo más profundo, que nos sintamos una familia, que nos sintamos parte, estamos en el mismo barco, no podemos suponer que unos, a unos les va bien y a otros o a todos nos va bien o no les va bien a nadie. Tenemos que encontrar la manera de ser verdaderamente constructores de paz. Bienaventurados los que hacen la paz.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre nos pueden encontrar en www.soplarsobrelerida.com y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Creo que para fijármelo bien en mi cabeza y en mi corazón, quiero repetir esto del Papa, porque el Papa dice muy claro: la oración y la acción contra la violencia. Recemos, como es el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Sintamos, recemos y hagamos. A veces es difícil, pero bueno, es como que lo necesito reafirmar dentro mío y lo comparto. Y para seguir compartiendo los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.